9:10. Señores, está con nosotros Iván Rodríguez, el economista Iván Rodríguez. Iván Rodríguez fue designado como presidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano en la reestructuración que estaba llevando a cabo el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, después de la celebración del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Entonces, vamos a arrancar, Iván, explicando por qué se produce esta designación de Iván Rodríguez como presidente de la Comisión Económica del PRD. ¿Qué ha pasado con el antiguo presidente de esa comisión, don Arturo Martínez Moya, con otros integrantes de mucho prestigio, Andy Dajuar, que tengo entendido que renunció, Jaime Aristi, otros miembros de esta Comisión Económica del PRD? ¿Están en el gobierno? Buenos días a ustedes en particular, a mis amigos de tantos años aquí y al universo de oyentes que tienen en todo el país. A mí no me gusta mucho tocar el tema de Iván Rodríguez, porque yo, después de haber sido un protagonista de muchas luchas políticas que se libraron en la República Dominicana después de la Guerra de Abril, me retiré de la vida pública y no me ha gustado hacer el ejercicio de mi actividad, pero me obliga esta situación a tener que decir lo siguiente. Ponme como testigo. Sí, bueno, Melton Pineda es testigo, porque con Melton Pineda, quien conocí en el 1971. Sí, señor. En Barahona. Sí, señor. En reuniones clandestinas. Sí, de la Línea Roja. En esa época señor, éramos militantes de la Línea Roja y éramos dirigentes estudiantiles de Fragua. Yo aquí en la ciudad y él en el centro regional de Barahona. De los miembros de la Comisión Económica. Los planes eran de matar a Balaguer y quería que Balaguer le devolviera con flores. Nosotros yo dije que si yo hubiese podido matarlo. Entonces quería que Balaguer le devolviera con flores. Bueno, lo primero es que nosotros éramos muchachos relativamente muy jóvenes, en ese entonces de menos de 20 años de edad. Armado. Y educados en una ideología que no era la de la coexistencia pacífica, sino la de la revolución armada. Coge ahí. Es decir, destruir un sistema sobre la base para construir de otro. Una revolución, construyendo otro. Entonces, en ese proceso, pues es necesario la dignidad que ha vuelto al PRD, tener que tomar las armas. Mira, yo voy a hacer una historia de la Comisión Económica porque la pregunta de Julio Martínez Pozo obliga a eso. ¿Cómo surge la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano? Después de las elecciones del 1990, debo decir que yo entré como militante al Partido Revolucionario Dominicano, entré como militante en el 1983. En el 1987 el doctor Peña Gómez me designó su director nacional, oigan bien, su director nacional del Departamento Técnico. En el 1990 fui electo suplente del Comité Ejecutivo Nacional, miembro titular en el 1992, y en el 1993 hasta el 2000 fui miembro titular de la Comisión Política, que éramos 68 en ese entonces. La Comisión Económica del PRD la forma el doctor José Francisco Peña Gómez después de las elecciones de mayo del 90, en la oficina del ingeniero Ramón Alburquerque, en la Plaza Alexandra, Torre Alexandra, en la Abraham Lincoln, en el piso 6. Ahí el doctor Peña Gómez reúne a las siguientes personas. Yo voy a mencionar los nombres para ver quiénes estamos en la Comisión Económica del PRD. Bienvenido Brito, Francisco Guerrero Prats, Fernando Pellerano, Ramón Núñez Ramírez, Eduardo Tejera e Iván Rodríguez. Este que está aquí. Sí. El doctor Peña Gómez designó. ¿Quiénes quedan en el PRD? Francisco Guerrero Prats. Fran Guerrero Prats, Bienvenido Brito e Iván Rodríguez seguimos siendo miembros de esa Comisión Económica original. Okay. Luego, esa Comisión Económica, el doctor Peña Gómez
como él entendía que los miembros de ese organismo tenían méritos académicos y políticos muy sólidos, él no designó un coordinador definitivo, sino que él dijo, como aquí todos son generales, vamos a rotarlo, cada 3 meses habrá un coordinador. Comenzó con Ramón Alburquerque, después pasó Pellerano, después pasó Francisco Guerrero Prat, después pasó Iván Rodríguez, después Bienvenido Brito, después Eduardo Tejera, y así se coordinó. Luego a esa comisión económica lo ingresó el doctor Peña Gómez, a Ricardo Pellerano, a Fran Baez Brugal, a Eligio Jaque, y en el 1991-92, a solicitud del ingeniero Hipólito Mejía, se integró a Fernando Durán. ¿Y Arturo Martínez Moya cuándo cae? Bueno, Arturo Martínez Moya, sí. Porque tú no lo mencionabas mira, él estaba con Jacoma. Mira, te voy a decir lo siguiente. Con Jacoma Glute. Y es importante que ustedes sepan. Yo recuerdo que yo estaba ahí. En el 1990, para las elecciones del 1990, se hizo un debate en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El señor Eduardo Latorre, para esa época rector de ese instituto, hacía un debate para cada elecciones con los técnicos de los partidos. Y los técnicos que fuimos por el Partido Revolucionario Dominicano fue Iván Rodríguez, Fernando Pellerano y Francisco Guerrero Prat. ¿Y quiénes fueron los técnicos por el Partido Reformista, que era el poder a enfrentar en ese momento? Arturo Martínez Moya y Ángel Lócuar. Espérate. Arturo Martínez Moya por el Partido Reformista. Fueron a ese debate Ángel Lócuar y Arturo Martínez Moya. Por el PLD fueron Temístocle Montaz y Daniel Toribio. Y yo repito lo que fuimos por el PRD. Pero Arturo Martínez Moya era del PRI, ¿no? No, en ese momento él era el director, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo designado por Balaguer. Pero era producto del acuerdo con Jacobo. Claro, porque Arturo Martínez Moya fue del equipo que Magluta pasó después de las elecciones del 86 a trabajar con el gobierno de Balaguer como ministro de Industria y Comercio. Primero incluyendo a Abigail Soto, que estaba en a Fran Valdés. Fran Valdés era su secretario de Industria y Arturo era secretario de Industria. Luego, en la crisis de los combustibles del 90, Arturo estaba al frente de la refinería. Entonces, pero ¿cómo llega Arturo a la...? Arturo llega a la Comisión Económica. A ser el jefe de la Comisión en el 2005. Bueno, todavía Iván lo tiene fuera del PRD. Bueno, la historia no, es que estaba fuera. Sí. Bueno, estaba fuera. ¿Cómo entra Arturo Martínez Moya? Sí. Andy Dawager, Jaime Aristi Escuder, para mencionar 3 de los nuevos miembros del equipo económico. No tan nuevo, porque ya Arturo tenía muchos años ahí. No, o sea, Arturo no había ingresado al Partido Revolucionario Dominicano después de la muerte de Jacobo Magluta en el 1997, me parece. Arturo estaba vinculado al grupo de Jacobo Magluta, al Partido Revolucionario Institucional. Arturo no había entrado al PRD. Arturo entra al PRD y a la Comisión Económica nuevamente, porque él había sido del PRD, a raíz de la elección de Ramón Alburquerque como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y te voy a explicar por qué se designa Arturo Martínez Moya. Para conformar la Comisión Económica, que definitivamente se constituyó en un organismo de fundamental importancia en la gravitación de la definición de la política de ese partido, las fuerzas políticas que convergen al interior del PRD en ese momento tenían sus candidatos a ocupar la Comisión Económica. Y te la voy a decir de la siguiente manera. Emmanuel Equea Guerrero fijó a una persona para esa Comisión Económica, la solicitó Emmanuel Equea Guerrero en su condición de líder político dentro de ese partido, y solicitó a Milovan Pérez Prax. Ok. El ingeniero Hipólito Mejía, que su candidato para dirigir la Comisión Económica era Jaime Aristi Escuder, designó en su lista a Jaime Aristi Escuder, a Arturo Martínez, a Lois Malcún, José Luis Malcún, Andy Dawager, Julio Cross y Félix Calvo. Fueron
propuesto por el ingeniero Hipólito Mejía. La doctora Milagro Ortiz Bosch solicitó que se le incluyera a su economista Rafael Espinal, que tú lo conoces, que claro era que del PLD, fue del Comité Central del PLD y dirigió el programa de Petrocaribe hasta recientemente. Fran Guerrero Prat fue solicitado también por el ingeniero Hipólito Mejía. Fabricio Gómez Mazara fue también incluido en la lista de... Pero Iván Rodríguez no está incluido todavía, ¿verdad? ¿Quién incluye a Iván Rodríguez? Ramón Alburquerque dice: yo entiendo que si aquí hay un economista que reivindica a Peña Gómez, de todos los economistas que están aquí, es Iván Rodríguez. Yo asumo la candidatura de Iván Rodríguez. Y a Arturo Martínez Moya lo integra Fello Suberví. Es el que pide que dentro de su cuota se le dé a Arturo Martínez Moya. Ya constituido ese equipo económico, hay que seleccionar el presidente de la Comisión Económica. Sí. Y ahí se designa, para que no fuese Jaime Ariti un advenedizo en ese momento al partido, y entendiendo que la generación que primamos ahí era una generación, además desde el punto de vista académico, más hacia la inclinación al Martínez Moya, nosotros propusimos que fuese Martínez Moya el presidente de la Comisión Económica. No sé, Iván, si ustedes han monitoreado desde la Comisión Económica del PRD. Ahí está la historia, lo que es la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en la educación. En caso, Iván, como todo parece indicar, de que lleguemos al 31 de diciembre y por el nivel de ejecución no esté completada toda la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en educación, ¿cuál sería la solución presupuestaria para cumplir de todas maneras con ese mandato? Definitivamente hay falta de gerencia de parte de las instituciones que manejan el gasto educativo en la República Dominicana, porque la necesidad de invertir esos recursos que establece la ley existen, y eso lo sabemos todos nosotros. Uno de los problemas fundamentales que gravita sobre la baja calidad productiva de la población dominicana es la falta de educación. Ustedes lo han analizado aquí todos los días. Yo oí esta mañana a José Laluz tocando precisamente el tema de la educación como el factor determinante para la generación de los problemas de tipo sociales que afectan a todos los niveles de actividades del país. Ahora, es preocupante que al 30 de septiembre, es muy preocupante, apenas se haya ejecutado el 51% del gasto educativo de lo presupuestado. Es decir, de los 99,000 millones que se consignaron en el presupuesto del 2013, se han ejecutado de esos 99,000 millones el 51%. Yo estoy proyectando que al cierre del 2013 se habrá ejecutado poco más de 68,000 millones. 68,000, 69,000. Así que quedarán. Se hace un presupuesto complementario, ¿verdad? Para eso. No, para el presupuesto complementario se hace cuando el gobierno recibe ingresos que no estaban consignados. Pero ¿dónde iría entonces ese dinero que no se gaste? Bueno, eso sería un tema de agenda, de discusión, porque yo, por ejemplo, podría ser partidario de que el gobierno, si quiere tener más transparencia en el manejo de ese sobrante, utilice parte de la sociedad educativa civil, ¿cómo que se llama? ¿La sociedad civil, la ONG? No, el conjunto de instituciones. Alianza por la Educación. Por una educación digna. Exacto, esa coalición de educación digna, conjuntamente con el Ministerio de Educación, y garanticen que esos recursos se utilicen en adición a los recursos que van a contemplarse en el presupuesto del 2014 para, no solamente, porque aquí se cree en el país que el problema es básicamente de inversión. A mí me dijo una vez un economista hace como 30 años que él quería saber si era más productivo construir una cuneta, que es gasto de capital, que invertir en el salario de un médico o en el salario de un maestro, que es gasto corriente. Y definitivamente ese tipo de inversión de fortalecer la capacidad del recurso humano es mucho más productivo. Depende de cómo tú lo inviertes, porque cuando tú inviertes en salario, es verdad, nominalmente tú estás haciendo una inversión en un recurso humano,
Ahora, lo que pasa es que si tú no tienes definida una tasa de retorno sobre lo que tú vas a invertir en capital humano, no tiene sentido. Sí, pero es como la misma seguridad, es la misma policía, es los mismos médicos, los mismos profesores. Yo te doy un aumento de salario si tú me haces estas capacitaciones, si no, no te lo doy. Sí, José, pero el retorno de obra física en educación siempre tiene una tasa social altísima. Siempre que la sociedad tenga demanda insatisfecha en ese sentido. Y definitivamente nosotros sabemos que hacen falta aulas, que hacen falta laboratorios, que hace falta tecnología, pero también tú tienes que tener el recurso humano que va a utilizar el proceso de aprendizaje en condiciones. No, eso es fundamental. Entonces, pero eso hay que prepararlo. Eso hay que prepararlo. Tú no puedes empezar a dar curso a lo loco. Tú tienes que definir un perfil del profesor que tú quieres. Definitivamente, lo que se ha demostrado es que nosotros... el modelo de Antanamoku, señores. Antanamoku es el modelo Antanamoku. Pónganse a estudiarlo. Pero el hecho de que se... Planificación primero y después de inversión. diciembre, el 70% en un primer año, donde se otorga el 4%, ¿no podría verse como algo positivo, tomando en cuenta que es un primer año también completo de un gobierno y un año donde se ponen en práctica una serie de restricciones, buscando transparencia en todo lo que tiene que ver con licitaciones, compra del Estado, que eso ha complicado los procesos? O sea que no solamente ha dependido de educación, Contraloría, obras públicas, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. O sea, hay una serie de instituciones que han dificultado los procesos. Entonces, estamos hablando solo quedaría el 30%. Sí, indudablemente que los mecanismos burocráticos han torpedeado la capacidad gerencial del Ministerio de Educación. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, se va a ejecutar lo que se ha ejecutado históricamente. Este año se va a ejecutar más o menos, en términos proporcionales, lo mismo que se ejecutó en el 2012 y lo mismo que se ejecutó en el 2011 y lo mismo que se ejecutó en el 2010. No hay mucha diferencia. Yo acepto que la señal ha sido un elemento... Entonces, ¿tenían razón los anteriores cuando decían que no se daba tan lejos del 4%? No, si me dice que con el 70% se va a ejecutar lo mismo que... Proporcionalmente se va a ejecutar entre 2.5 y 2.7% del Producto Interno Bruto. Eso en el 2002 la ejecución fue de 2.5%. Pero ¿y cómo va a ser igual si jamás aquí se habían estado construyendo a tantas escuelas a la vez? Bueno, pero ve acá, Julio, tú quieres ver las informaciones de cómo están, porque eso es parte de la inversión pública. Señores, la inversión pública al 30 de septiembre del gobierno con respecto al año 2012 habían caído en un 154%. Eso es una cifra tan significativa que ustedes no tienen idea de a lo que yo me estoy refiriendo. De los 100 mil millones que programó el gobierno gastar este año en obras de inversión, y ahí están las obras de inversiones de la Secretaría de Educación, apenas se han gastado 40 mil millones. ¿Ustedes creen que la economía en la calle está resentida porque el sector privado no está invirtiendo? Es cierto que el sector privado no está invirtiendo. ¿Por qué está resentida la economía en la calle? Porque el gobierno ha contraído el gasto de capital en un 154%, y eso es una barbaridad. Y eso se refleja en la actividad económica del sector privado. Por eso yo cuestiono seriamente que el Producto Interno Bruto en el último trimestre, julio-septiembre, haya crecido un 5.5%, cuando el factor básico en esta economía que se ha demostrado estadísticamente lo constituye la inversión del gobierno. Y si la inversión del gobierno se ha caído de una manera tan fuerte, tan brusca, porque es verdad que en el año 2012 tú tuviste un año atípico, un año que tú no puedes decir que fue el modelo a seguir para tú gastar más, pero no para tú contraer tanto el gasto público. ¿Y en qué ha quedado el déficit fiscal entonces? Bueno, el gobierno no ha sido cubierto con esa restricción que ha habido, claro, del circulante. Pero es que como nos acostumbramos a 155 mil millones, que fue el déficit del gobierno, fueron 155. ¿En cuánto está ahora mismo? Sí, pero como nos acostumbramos a 155 mil, ya para nosotros ese es el benchmark, como decía él, de un déficit fiscal. Señores, 70 mil millones que tiene programado el gobierno para el 2013 no es una paja de coco. Los déficits históricos de la República Dominicana eran déficit de 2.000 y de 3.000 millones. En el 2007 la República Dominicana tuvo superávit presupuestario. O sea, los ingresos corrientes del gobierno fueron mayores que todos los gastos en el 2007. En el 2008, a raíz de las elecciones
donde el presidente Leonel Fernández se reeligió, el déficit se disparó a 53.000 millones. En el 2009 siguió el déficit, bajó a 52. Después vino el 2010. Después vino el 2010. Un en el 2010 subió a 57.000 millones. En el 2011 bajó a 53.000. En el 2012 subió a 155. Y creemos que 70.000 es poco. Señores, 70.000 millones para un país con una deuda que ya está por encima del 47% del Producto Interno Bruto es una barbaridad, Julio Martínez Pozo. Entonces es verdad, el gobierno se fijó una meta de un déficit de 70.000 millones. Yo me hubiera trazado una meta menor, porque un déficit de 70.000 millones es mucho dinero. ¿Ustedes creen que la economía dominicana tiene un aparato tributario pequeño? No. La capacidad tributaria de la República Dominicana es una de las capacidades tributarias más sólida de América Latina. El problema está en el tamaño del gasto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una de las tasas marginales de impuestos sobre la renta más alta de América. Cuando la tendencia en América es disminuir la tasa del impuesto sobre la renta a uniformarla entre un 20 y un 15%, nosotros la tenemos en un 29%. Bueno. Nosotros tenemos una de las tasas de IVA más alta de América Latina, que la hemos subido de un 12% en el 2004 a un 18% ahora en el 2013. De todas maneras, tú estás hablando del segmento formalizado, ¿no? Porque si eso se consolidara, ¿cómo quedara eso? En todas las economías del mundo, existe la economía subterránea. Obviamente, en países donde existen figuras tributarias tan pesadas como la economía dominicana, tú tiendes a fomentar la informalidad. Okay. Y ese es el problema que hay aquí, porque cuando tú mides la carga tributaria macroeconómica, tú dices, bueno, la carga tributaria es baja porque tú divides impuestos sobre Producto Interno Bruto y tú tienes un denominador muy grande con un numerador muy pequeño y te da... Tú dices, bueno, la presión tributaria es 13%, tenemos que buscar más impuestos. Ahora, tú analizas la estructura tributaria dominicana y rápidamente tú dices 29% de impuestos sobre la renta, 18% de ITEVI, 1% sobre los activos, un 1% de anticipo sobre la venta bruta, 1% de Infotec, 21% de seguridad social, 17% sobre la primera placa, 1% del derecho a circulación de los vehículos, un 1% sobre, ya lo dije, un 1% sobre la emisión de monóxido de carbono, más los impuestos selectivos a la bebida alcohólica. Y finalmente tú tienes que la República Dominicana, en el precio de paridad de importación de los combustibles, el 64% es impuesto. Entonces, cuando tú ves esa carga tributaria y tú ves los costos sumergidos de las economías familiares y de las economías empresariales, que tienen que tener seguridad propia, que tienen que tener planta de generación propia, que tienen que mandar sus hijos a colegios privados, que tienen que que tienen que pagar un seguro médico complementario privado, que tienen que utilizar cisterna y otro tipo de recursos para abastecerse de agua, además de toda esa carga tributaria. Entonces, obviamente, la presión tributaria aquí tú no la puedes definir como se define en términos teóricos. Nosotros tenemos una presión tributaria muy alta. Lo que pasa es que tenemos un Estado que gasta alta, una presión tributaria altísima. ¿Cómo va a ser? Este año, ¿cuánto Bueno, mira tu presión tributaria. Es que la presión tributaria mide la presión tributaria tuya y la presión tributaria de tu empresa. Mide la presión tributaria de tu familia. Está bien, pero este año, porque eso varía en función de una serie de cosas. Este año... ¿Por dónde van? ¿A qué dónde llega el 18? No. Oye, claro, para llegar a un 18%, ¿tú sabes lo que tendríamos nosotros que hacer? Subirle el impuesto sobre la renta a 35, subirle el ITEVI a 24... Tú sabes, no. Tú sabes lo que tenemos que hacer. Formalizar los informales, aplicar la ley. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Que el 55% no paga. Eso es lo que entonces hay una verticalización en lo que pagamos. Depende de qué tributo. El impuesto al valor agregado, que es el ITEVI, lo paga aquí el informal y el formal. El impuesto al valor agregado se paga cuando tú compras una cerveza. Los indirectos, pero ahí es que están la mayor tasa de evasión. Cuando tú compras esa botellita de agua, tú estás pagando impuesto al valor agregado. Bueno, aquí hay un 33% de evasión. Entonces, en el IVA. Hay un 33%. Eso es ITEVI. En el ITEVI. Pero el sector informal consume bienes y servicios, y en todos esos bienes y servicios que consume el sector informal se paga el IVA. Lo selectivo al consumo lo paga el sector informal, porque lo selectivo al consumo son las bebidas alcohólicas,
Cuando usted compra una botella de ron, usted está pagando IVA. Cuando usted compra una botella de cerveza, usted está pagando IVA. Y cuando usted echa un galón de combustible, usted está pagando selectivo sobre los hidrocarburos. Ahora, impuestos sobre la renta, yo te acepto que ahí hay evasión, hay una evasión altísima, producto de esa informalidad. Pero el Estado está precisamente para garantizar que ese sector informal venga a la formalidad. ¿A través de qué? A través del aparato tributario, no subiendo el impuesto. Pero definieron un monotributo en la reforma fiscal y no lo aplican. Pero viene ahora ese monotributo. Lo que pasa es que se suspendió la aplicación. Bueno. Está planteado ahí, búsquete el presupuesto del 2014 y tú verás que está el monotributo. ¿Cómo van a aplicar ese monotributo sin gobierno electrónico? ¿Cómo lo van a hacer? Eso se va a establecer a través de lo que Impuestos Internos llama renta presunta o renta estimada. Ellos asumen que tales comercios tienen una generación de... ¿Le van a poner un estimado? A los colmados le van a poner un estimado. Sí, entonces, bueno, Iván, para quedarnos con esta idea, la sugerencia que has hecho con relación al tema de la educación es que el gobierno convoque a las entidades de la sociedad civil, la Coalición por una Educación Digna, y con transparencia maneje cuál ha sido el nivel de su inversión, correcto, cuál ha sido la parte que podamos decir sobrante, y que procure un acuerdo sobre esa base. Sí, y se flexibilicen los mecanismos de contratación, como ha dicho la señora María Elena. Hay mucho obstáculo básicamente en términos del papeleo impositivo que tiene que presentar un suministrador de servicio al Estado para que se agilicen sobre todo se puedan reconstruir los planteles que necesitan reconstruir, hacer las aulas nuevas. Pero hay un elemento que no necesita mucho, que es la mano de obra. Es decir, el profesor debe recibir mejor remuneración al tiempo que el gobierno comience a aplicar ya programas de entrenamiento con las universidades. Ahí está INTEC, ahí está la UAS, ahí está la Pucamaima, ahí hay otras universidades, UTESA, hay la OIM, etcétera, que pueden crear programas de capacitación. Sí, pero no lo pueden improvisar. Improvisado no. No lo pueden improvisar para ganarse los cuartos. Pero ven acá. Ahí está. Ahora aquí vino Elena Villella, la presidenta de Fundapec, a anunciar un congreso sobre propuestas docentes. Creo que iban a traer expertos internacionales en esa materia. Yo te digo que hay que planificarlo, porque el modelo de escuela que nosotros estamos administrando tiene 200 años. Ya las tendencias son otras. O sea, no hay que gastar el dinero rápido. No, si no se pudo gastar este año, vamos a buscar una modalidad de ahorro, como se hizo en Colombia. Claro, lo de la educación siempre es... Ahorita te arman tres vainas para dar al profesor y ganar y cogerse los cuartos. Gracias, Iván. Como Iván está en la presidencia de la Comisión Económica, tenemos que hacer un contrato con Iván para que venga de vez en cuando. Cuando ustedes quieran, sí. Y ahora que no hay campaña, él es más técnico ahora. Solamente técnico, no político. No, y el recuento histórico del principio fue interesante, datos que uno desconocía u había olvidado. Gracias a Iván Rodríguez, presidente de la Comisión Económica del PRD. Un saludo al antiguo presidente de la Comisión Económica, si usted lo ve. ¿A quién? ¿Cuál? Arturo Martínez. Amigo, sí. Que monta Harley Davidson. ¡Cambio fuera!